Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a platicar en esta ocasión sobre dos personajes eh, que temporalmente o parte de su vida vivieron en el actual noreste mexicano, aunque en siglos muy diferenciados y en edades muy diferentes ambos. Me refiero a Luis de Carvajal el Mozo, que su vida transcurrió en el siglo XVI, y a Juan N. Cortina, que su vida transcurrió en el siglo XIX. Pero ambos, de alguna manera, estuvieron presentes en lo que fue el área del noreste novohispano, eh, que tiene mucho que ver con la parte sureste tejana, como ya lo he repetido en varias ocasiones, y la parte del noreste tamaulipeco y neolonés. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué me llamó la atención de estos dos personajes? Eh, Ambos tuvieron estancias obligadas en lo que es Santiago Tlatelolco, en la Luis de Carvajal, a finales del siglo XVI, después de su primer proceso, cuando él todavía era muy jovencito, y le impusieron ahí algunas obligaciones porque lo reconcilian. Eso fue posterior a 1590, y le imponen una sanción, pues, llevar un San Benito y vivir en el área esta que ahorita forma lo que es la parte de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México, que entonces, pues que estamos hablando del siglo XVI, tenía sus instalaciones mucho más rudimentarias, y las primeras que habían sido construidas inmediatamente después de la conquista. Y don Juan N. Cortina, oriundo de la parte esta del sureste tejano, lo apresan, y ya era una cárcel ya para la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX. Fue una cárcel, más o menos coincidió el inicio de cárcel en los tiempos de la Reforma de Juárez. Pero ahí habitó sus últimos años, ya se deterioró, enferma, y sale de esa prisión para morir, Juan N. Cortina. Un personaje bueno, que tiene una biografía muy, muy abundante. Ambos personajes, Luis de Carvajal el Mozo y Juan N. Cortina, con figuras muy controvertidas, ambos personajes de resistencia, uno en el mundo religioso judeoconverso y otro en el mundo de los derechos civiles y del respeto a las leyes y el derecho a no ser desposeído, y a no ser objeto de los que abusaban, de filibusteros y de los que abusaban, infringiendo la ley, sea la ley tejana después de la separación de Texas, o sea la ley nacional en otras épocas, la ley mexicana en otras épocas. Bueno, ambos entonces les digo, vivieron en Santiago Tlatelolco en calidad prácticamente pues de presos, ¿verdad? Este, bien, pero aquí, claro, revistiendo estas historias y haciendo
cierta comunión entre ambas, vamos a ver este nombre de Santiago Tlatelolco, que es una mezcla del castellano y y del náhuatl, ¿verdad? Tlatelolco deriva del náhuatl y viene de dos vocablos, tlateli, que significa terraza, y xolitlol, que significa arenoso, lugar arenoso. Traducido ya a ambos términos sería algo así como montículos de arena, ¿verdad? Si lo quisiéramos integrar al castellano. Y Santiago, que pues viene del, de Jacobo, el personaje bíblico del Génesis, o Jacob, o San Jacob, que ya se traduce en ese San Jacob en Santiago, ya castellanizado. Un personaje que desde su vientre, según narra la Biblia, fue luchador, porque era mellizo. Y bueno, es una historia, Jacobo, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, y cómo logra ser el sucesor de Isaac, aunque no le tocaba, ¿no? Hubo una resistencia y una lucha de siempre. Luis de Carvajal el Mozo, pues si en algo se distinguió fue por su resistencia a una serie de cánones que eran por ley limitantes para él poder desarrollar la fe de sus antepasados. Tlatelolco, que fue el último lugar de resistencia mexica, eh, eh, cayó al final de todo lo demás que conformaba esa amplia región durante la conquista. Juan N. Cortina, que fue también, repito, un personaje que toda su vida luchó y resistió hasta el final. Y luego diríamos, ya en el siglo XX, la gran resistencia de los mexicanos que se desarrolla en 1968 en Tlatelolco y que termina en una masacre tremenda y que modifica de alguna manera a partir del 68 ciertas concepciones en la política mexicana y cómo es el punto de quiebre para dar inicio a otra etapa en la vida política y social de México. Bueno, se van reuniendo todos estos eventos que están asociados a Santiago Tlatelolco y hay cantidad de historias que se pueden narrar sobre ello, pero quiero poner ahorita un especial énfasis en una entrevista que le hacen a Juan N. Cortina, ya un hombre próximo a la ancianidad y preso en Tlatelolco. La hace un periodista de nombre José Gándara y Velasco, que era el director de un periódico llamado El Pabellón Español. Eh, esto era cuando ya llevaba 3 años prisionero por órdenes de Porfirio Díaz, o del gobierno de Porfirio Díaz, y inicia esta entrevista o lo que redacta el periodista con la siguiente nota, y abro comillas. Es el señor Cortina, hombre de elevada estatura, ancho y elevado de pecho, marcial, continente. Su rostro es de perfiles pronunciados, espaciosa y altiva la frente, vida y vida y llena de expresión, la mirada y de nariz de contorno romano y los labios gruesos, el inferior y el labio superior delgado. Y agrega, si se nos permite un juicio frenológico y fisiológico,
Todos los rasgos exteriores denuncian en el general Cortina vehemencia en las pasiones, multiplicidad de ellas, firmeza inquebrantable y un espíritu por naturaleza inquieto y batallador. Cierro comillas. Bueno, vamos a describir rápidamente, lo más rápido posible, algunas de las respuestas de Juan N. Cortina a esta entrevista. Y dice, la primera respuesta, cuando le preguntan si sabe las causas de su encarcelamiento, y responde, ignoro cuál es la causa de mi encarcelamiento. Se me acusaba de un delito particular que no he cometido. Alguien me ha dicho después que se me recluía por ser un elemento de discordia en las dos líneas fronterizas. Se refería a las dos líneas fronterizas a ambos lados del río Bravo, entre Brownsville concretamente y Matamoros, Tamaulipas. La segunda respuesta dice, es posible que haya otra causa política como usted dice, pero nunca he militado contra gobiernos que respeten las instituciones que hoy rigen. Otra pregunta que le hace el entrevistador, siendo la causa única de su prisión el temor de que sus partidarios creen un conflicto en la frontera con Estados Unidos, ¿podría usted pedir destierro voluntario? Y le responde Juan N. Cortina, ya lo he pedido, yo me iría a Portugal. Es interesante esta respuesta, pero no me lo han concedido nunca. Esto da pie a otra serie de consideraciones. ¿Por qué escoge Portugal? Y no quiero ahorita entrar en las porque Juan N. Cortina fue heredero de los bienes territoriales de Blas María de la Garza Falcón, que era su antepasado inmediato, vía materna, y los Garza Falcón tenían su origen en la parte gallego-portuguesa, ¿verdad? En siglos anteriores. Desde luego no me consta ni he visto documentos en donde Juan N. Cortina estuviera consciente de ese origen, pero creo que sí lo estaba consciente. Otra respuesta es a esta pregunta del entrevistador es ¿en qué funda el gobierno sus temores de conflicto en la frontera respecto a usted? Y le responde Juan N. Cortina, creo que en falsos rumores. Nunca he luchado contra los americanos, más que cuando Taylor invadió nuestro territorio, cuando la guerra del 47 y 10 años después, cuando los filibusteros tejanos afectaron mi propiedad, maltrataron a mi familia e invadieron el territorio nacional. Otra pregunta es del entrevistador. ¿El filibusterismo de Texas era extraño a México? ¿Cómo se encontró usted allí? Y le responde Juan N. Cortina, allí vivía yo retirado a la vida privada y en medio de aquel espantoso bandidaje tuve que ponerme en armas en defensa de mi vida, de mi familia y de mis bienes. Y para ser más verídico, hay una vez más que he luchado contra los americanos. El año 51, cuando una turba de filibusteros se presentaron en Matamoros. Yo logré furtivamente entrar a la plaza, en este caso de Matamoros, y me presenté al servicio de la causa nacional. Después de 8 días de estar sitiados, derrotamos a los filibusteros. Otra pregunta. Siendo así, señor Cortina, ¿no se comprende la visión de usted? Y le responde Juan N. Cortina, ya lo creo. Por eso, en 13 años no se me ha podido formar causa alguna. Otra pregunta. ¿Y en la política del país qué papel ha representado usted? Y le responde Juan N. Cortina, ninguno.
solo el de gobernador comandante de Matamoros en tiempos de Juárez. Siempre he sido soldado, solamente. Otra pregunta, ¿y qué gestiones hace para recobrar su libertad? Y le responde Juan N. Cortina, ninguna, porque he hecho muchas veces esto, es decir, el gestionar su libertad, pero todo ha sido inútil. Bien, otra pregunta, ¿cuenta usted con algunas rentas para hacer más cómodo su posible destierro? Y le responde el general, no poseo más que escasos bienes cuyos productos dependen ahorita de mí solamente y de la administración que sobre ellos pueda hacer. Y otra pregunta, ¿volvería usted a insistir en sus gestiones para que lo pongan libre? Y responde Juan N. Cortina, me encuentro en un estado de ánimo que no me permite asegurar que sí ni que no. Ya no obro con arreglo al mejor pensamiento, sino obedeciendo a la última impresión. Los nervios suplantan hoy al cerebro. Y le pregunta nuevamente, ¿cuál es su estado de salud? Y le responde Juan N. Cortina, ya lo ven ustedes, padezco algunas dolencias hepáticas y la anemia comienza a hostilizarme. Estas enfermedades son de clima, la falta de aire y de calor y el exceso de humedad forman una temperatura mala en la prisión. ¿Y en qué podríamos serle a usted útiles, general? Pues ya deseamos retirarnos, y le responde Juan N. Cortina, solo en el gran consuelo que me proporciona la visita, y por ello les doy a ustedes la seguridad de mi estimación. Ahí concluye la entrevista, pero luego el entrevistador hace unos comentarios. Dice, terminada la entrevista, nos despedimos del viejo veterano con una impresión penosa al considerar lo que es de caprichosa la fortuna de los hombres, pues aquel arrogante anciano que aún lleva marcialmente sus 63 años, tras de arriesgar la vida y derramar su sangre en defensa de su patria y de sus instituciones, no tiene hoy otro porvenir que el marcado por la triste penumbra de su calabozo, mirando quizás convertidas las satisfacciones del soldado en remordimientos para el hombre, por amargo escepticismo. De nuevo, agrega a la parte final de su comentario, de nuevo apelamos a la benevolencia del ilustre soldado y estadista que rige los destinos de la nación, en este caso se refería a Porfirio Díaz, para que el señor Cortina halle la libertad, aunque sea en la expatriación. Publicado el 11 de diciembre del 2022 por Bicentenario, el ayer y hoy de México, en el Instituto Mora, por Ana Rosa Suárez Argüello, pero como fuente, periódico El Pabellón Español y entrevista del periodista José Gándara y Velasco. Bueno, ya nos damos una ligera idea de la personalidad de Juan N. Cortina, ciudadano fronterizo de México, México-tejano, pero o tejano-mexicano, porque él vino del sur de Texas a México nuevamente, ya en la parte final de su vida. Y la otra semblanza rápida es la de Luis de Carvajal el Mozo, que también pasa buena parte de su vida en Santiago Tlatelolco, entre el 90 y el 94 más o menos, 1590-1594. Y extraigo algunos segmentos de un libro de Alfonso Toro que se llama que es La familia Carvajal, algo que se publica en las redes en un
en un blog o en un espacio que le llaman Zamora Sefaradí, Zamora refiriéndose a la Zamora castellana, no, perdón, española, esto que está cerca de la raya de Portugal, en la península ibérica, y dice, entre comillas, el 9 de mayo de 1589 la Inquisición detuvo a Luis de Carvajal el Mozo, pero este se arrepintió y fue castigado a servir a servir en un hospital en Tlatelolco. Sin embargo, durante el cumplimiento de su condena en el colegio de Tlatelolco regresó a su fe, haciendo uso de los libros de la institución, escribiendo cartas y reflexiones que lo hicieron afirmar la misma, es decir, la misma fe. Y continúa, en 1595 terminó sus memorias presentando a su alter ego Joseph Lumbroso, el Iluminado, a punto de zarpar ese mismo año a Italia y luego de haber pagado una alta suma por la eliminación del San Benito que le habían impuesto, fue nuevamente denunciado ante la Inquisición junto a otras 18 personas. Y cierro comillas. Y luego de un libro muy importante por un historiador zacatecano, pero que vivió toda su vida en Monterrey, Nuevo León, o prácticamente toda su vida, y dice, abro comillas, todas estas familias emparentadas que hemos venido siguiendo, originarias de una limitada región en la raya de Portugal, pertenecen indiscutiblemente a una especie de aristocracia sefardita, gente rica y culta, muy practicantes de su religión, con vigorosa conciencia de grupo minoritario y con gran influencia social dentro de la colonia criptojudía novohispana. Bueno, hay tanto que comentar sobre estas dos personalidades, pero cómo estas dos personalidades, diré, Juan N. Cortinas, pues, aunque él no practicaba el judaísmo ni se consideraba a sí mismo converso, ya esa generación del siglo XIX, sin embargo, tiene que haber estado plenamente consciente que los Garza Falcón, de los cuales él provenía y por los cuales él tenía su estatus económico de élite en la Texas novohispana, pues venían de familias gallego-portuguesas y con una influencia sefaradí muy, muy importante. No se diga, pues, Carvajal, Luis de Carvajal el Mozo, que tiene una biografía y que muere quemado en la hoguera junto con casi toda su familia allá por 1596. Bueno, después mueren otros integrantes de su familia en 1601, creo que después en 1603 y luego la última en 1649. Bueno, no queríamos entrar en detalle, pero ya se hizo ya superó los 20 minutos este video. Así es que en resumen, Santiago Tlatelolco, Ciudad de México, lugar de resistencia, de distintas resistencias, que está asociado tanto el nombre de Santiago como el nombre de Tlatelolco a la palabra resistencia, como todos los personajes que ahí estuvieron presos y que acabamos de platicar sobre ellos. Bien, pues muchas gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos seguimos escuchando en próximos videos. Hasta pronto.